La selección brasileña ha conquistado 5 Copas del Mundo y desde hace más de 50 años presume de ser el rey del fútbol mundial. Pese a su indiscutible reinado, la canariña acumula ya 5 fracasos mundialistas de forma consecutiva, por lo que hoy, en Memorias del Fútbol, vamos a rememorar los 5 títulos mundiales de la selección brasileña. Si te gusta este vídeo, te gusta Memorias de la Copa del Mundo, el libro de memorias del fútbol en el que hablamos de la historia de los mundiales desde 1930 hasta 2022. Ya hemos vendido más de 4.000 unidades con muchísimas valoraciones positivas, así que haz tu pedido porque enviamos a todo el mundo. La pentacampeona del mundo no conquistó su primera Copa Mundial hasta 1958, 8 años después de uno de los peores días de su historia. La derrota sufrida ante Uruguay en el Maracanazo de 1950 tocó el orgullo del pueblo brasileño, que anhelaba la posibilidad de convertirse en la mejor selección del planeta. La Seleção cambió su equipación blanca por la canariña y en el Mundial de Suecia de 1958 se presentó como una de las principales favoritas. Los brasileños presentaron un equipo plagado de figuras y debutaron con un cómodo triunfo por 3-0 ante Austria. En la segunda fecha la verde-amarela no pudo pasar del 0-0 ante Inglaterra, y aquel tropiezo provocó la discusión del vestuario con el seleccionador Vicente Feola, al que le reclamaban la inclusión en el 11 de 2 jóvenes promesas, Garrincha y Pelé. Finalmente Feola cedió ante la presión de sus jugadores, y en el siguiente partido Brasil ganó a la Unión Soviética por 2-0 con un doblete de Babá y un juego maravilloso. Brasil se clasificó como primera de su grupo y en cuartos de final se enfrentaría a País de Gales. La selección brasileña tuvo más dificultades de las esperadas para ganar a los británicos, pero se acabó llevando la victoria con un gol de Pelé en el minuto 66. El futuro rey del fútbol anotaba su primer gol en la Copa del Mundo, y con 17 años y 239 días, todavía sigue siendo el jugador más joven en marcar en una Copa del Mundo. En la semifinal ante Francia, la canariña desplegó una exhibición ofensiva sin precedentes y acabó firmando un gran triunfo por 2-5. Babá marcó 2 goles en el primer tiempo y Pelé emergió en la segunda parte para ser la figura del encuentro. El delantero del Santos marcó 3 goles en apenas 25 minutos y certificó la clasificación de su país para la gran fiesta mundialista. Brasil se medía a Suecia y a los cerca de 50.000 aficionados nórdicos que animaban a los anfitriones. Los suecos aprovecharon el entusiasmo del Rasunda para salir al ataque, y Lielholm adelantó a los suecos a los 4 minutos de partido. Los brasileños se situaban por detrás en el marcador por primera vez en todo el torneo, pero su reacción estuvo acorde a su campeonato. Babá empató el duelo en el minuto 9 y pasada la media hora marcó el 2-1 tras otra gran jugada de Garrincha. Al inicio de la segunda parte, Pelé marcó el 3-1 en uno de los goles más icónicos de aquella Copa del Mundo. El 10 brasileño controló el esférico dentro del área, tiró un sombrero al defensa y sin dejarla caer, batió a Svensson. Mario Zagallo amplió la distancia y Simonson redujo diferencias a 10 minutos para el final. El partido ya estaba decidido, pero Pelé cerró la goleada canariña con un extraordinario cabezazo en el último minuto. Brasil se imponía por 5-2, conquistaba su primera Copa del Mundo y se convertía en la primera selección que ganaba en otro continente. 4 años después, Brasil llegó al Mundial de Chile con Aimoré Moreira como nuevo técnico, pero con el mismo bloque que le hizo campeón en Suecia. La verde-amarela inició el torneo con una victoria ante México. Zagallo marcó el primer gol y Pelé hizo una jugada increíble en la que anotó el 2-0. En la segunda jornada, la canariña se enfrentó a Checoslovaquia, en un partido que acabó sin goles y en el que Pelé dijo adiós a la Copa del Mundo. O'Reilly sufrió una lesión muscular que arrastró durante todo el encuentro,
y ya no pudo volver a jugar durante el resto del torneo. Los brasileños se jugaban el pase a cuartos en el duelo frente a España, que logró adelantarse en el marcador con un tanto de Adelardo. Durante unos minutos, la canariña estuvo eliminada, pero acabó remontando el duelo con 2 goles de Amarildo, precisamente el jugador que sustituyó a Pelé. La verde-amarela lograba el primer puesto del grupo y se enfrentaría en cuartos a la selección inglesa. El duelo entre los vigentes campeones y los inventores del fútbol resultó ser uno de los mejores del campeonato. Garrincha fue una pesadilla para los defensas ingleses e inauguró el marcador con un poderoso remate de cabeza tras un saque de esquina. Huijsen se empató 5 minutos después del gol brasileño, aunque al inicio de la segunda parte, Garrincha volvió a ser decisivo. En el minuto 53, conectó un potente chut de tiro libre que Babá convirtió en gol tras el rechace del portero. Y 6 minutos después, enganchó un disparo con rosca que se coló por la escuadra. Brasil ganaba por 3-1 y se mediría a Chile por un puesto en la final. Los anfitriones afrontaron el duelo frente a los vigentes campeones con mucha ilusión, pero Garrincha volvería a ser decisivo. El extremo brasileño adelantó a su selección con un zurdazo lejano y encarriló la victoria de la canariña con otro cabezazo a la salida de un córner. Babá marcó el 3-1 y Garrincha respondió a otro gol chileno con su tercer tanto de la tarde con otro poderoso testarazo. Garrincha fue expulsado en los minutos finales por dar una patada a un contrario, aunque finalmente no sería sancionado. La FIFA cedió ante las presiones del gobierno brasileño y acabó indultando al jugador para que éste jugase la final. Checoslovaquia y Brasil se reencontraban en la gran final después de verse la cara en la fase de grupos. Los centroeuropeos lograron ponerse en ventaja con un tanto de Masopust, pero como ya sucedió en la final del 58, Brasil logró darle la vuelta al marcador. Solo 2 minutos después, Amarildo enganchó un zurdazo esquinado que sorprendió al guardameta checo, y ya en el minuto 69, Zito empujó el balón a las mallas para poner a Brasil en ventaja. En el minuto 78, el portero checo dejó escapar un balón que parecía sencillo, y Babá marcó el 3-1 que sentenciaba el triunfo brasileño. A pesar de la ausencia de Pelé, la canariña se proclamaba campeona del mundo por segunda vez consecutiva. Los bicampeones del mundo fracasaron en el Mundial de Inglaterra 66, pero lograron redimirse de camino a México 70. Ya con Zagallo como nuevo técnico, Brasil conjuntó un equipazo con 5 dieces: Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé y Rivelino. La verde-amarela maravilló en su puesta de largo frente a Checoslovaquia y a pesar de comenzar perdiendo, logró vencer por 4-1. Rivelino igualó mediada la primera parte y Pelé dejó una jugada para la historia con un disparo desde el centro del campo que casi acaba dentro de la portería. Tras el descanso, Pelé anotó el segundo gol brasileño y Jairzinho completó la remontada con un doblete. 4 días más tarde, Brasil se jugó el liderato ante los campeones del mundo. Gordon Banks evitó el gol de Pelé con la parada del siglo y el duelo ante Inglaterra se acabó decidiendo con un tanto de Jairzinho. En la última jornada, Zagallo dio descanso a jugadores como Gerson y Rivelino, pero Brasil logró alzarse con su tercer triunfo. Con un doblete de Pelé y otro de Jairzinho, la canariña se impuso por 3-2 a Rumanía. Brasil se enfrentó a Perú en cuartos y el duelo sudamericano nos permitió ver uno de los mejores partidos del campeonato. El equipo de Zagallo salió desatado y logró 2 goles en el primer cuarto de hora. Rivelino hizo el 1-0 tras un zurdazo ajustado y un poco más tarde, Tostão vio puerta con otro remate de zurda que sorprendió al portero.
El peruano Gallardo recortó distancias antes del descanso, pero Tostão volvió a marcar el 3-1 y Jairzinho respondió al gol de Cubillas para romper las esperanzas peruanas. Brasil se llevaba la victoria por 4-2 y pasaba a semifinales para medirse a otra selección sudamericana. Brasil se enfrentaba a Uruguay 20 años después del maracanazo y la selección celeste se puso por delante con otro extraño gol de Cubilla. La canariña estaba colapsada, pero logró resucitar antes del descanso con un protagonista inesperado. Clodoaldo se descolgó al ataque y tras una pared con Falcao, enganchó un derechazo con el que empató el partido. El segundo tiempo fue muy distinto y Pelé se echó el equipo a las espaldas. Jairzinho marcó el 2-1 tras recibir un excelente pase de Tostão y Rivelino marcó el gol de la sentencia con otro zurdazo de los suyos. Pelé rozó el gol con otra jugada para la historia y Brasil logró clasificarse para otra final mundialista. Italia y Brasil se veían las caras en el Azteca, en un duelo en el que ambas naciones luchaban por su tercera estrella. La canariña aguantó las primeras llegadas italianas y tardó 18 minutos en crear su primera obra de arte. Tostão sacó de banda, Rivelino elevó el balón y Pelé marcó con un cabezazo legendario. Italia respondió con un tímido disparo de Boninsegna y el atacante de la Azzurra acabó marcando tras un error de la zaga brasileña. Tras el 1-1 del descanso, Brasil se fue al ataque y en la segunda parte pasó por encima de los europeos. El aluvión brasileño parecía imparable y Gerson hizo justicia para batir a Albertosi con un potente zurdazo. 5 minutos después, Jairzinho marcó el tercero, y cuando el partido ya agonizaba, Brasil protagonizó una gran jugada colectiva que culminó Carlos Alberto. El capitán brasileño marcaba el 4-1 con un zapatazo y ponía el broche de oro a la final del Campeonato del Mundo. La canariña lograba su tercer entorchado y Pelé pasaba a la historia como el único jugador en ganar 3 mundiales. Brasil tuvo que esperar 24 años para repetir la gloria y fue en Estados Unidos donde rompió su mala racha mundialista. La canariña lideró su grupo sin mucho brillo y consiguió los primeros 3 puntos tras derrotar por 2-0 a Rusia. Los goles de Romario y Raí dieron la victoria a los de Parreira, que encaminaron su pase a octavos con otro triunfo por 3-0 ante Camerún. Baixinho volvió a abrir la lata y Marcio Silva y Bebeto cerraron la victoria frente a los africanos. En el duelo por el liderato, Suecia estuvo a punto de sorprender a Brasil. Kenneth Anderson anotó a los 24 minutos, pero un punterazo de Romario estableció el 1-1 final. Con este empate, la canariña se aseguraba el primer puesto del grupo y se mediría a Estados Unidos en octavos de final. En pleno día de la independencia, los anfitriones pusieron en apuros a Brasil, que se quedó con 10 después de la expulsión de Leonardo antes del descanso. A pesar de la inferioridad numérica, la canariña resolvió la papeleta y logró clasificarse con un tanto de Bebeto a 16 minutos del final. El duelo de cuartos enfrentó a los brasileños contra Países Bajos en uno de los mejores partidos del torneo. Tras una primera parte más táctica, el choque se rompió en el segundo acto y Romario se encargó de abrir el marcador. Bebeto hizo el 2-0 en el minuto 63 y su original celebración dedicada a su hijo recién nacido despertó a los neerlandeses. Bergkamp recortó distancias un minuto más tarde y Aaron Winter empató a cuarto de hora para el final después de rematar un saque de esquina. Finalmente el partido se decidió a balón parado y Branco dio la victoria a la canariña
con un zurdazo raso y lejano que sorprendía de Goy. En semifinales Brasil se reencontraría con Suecia, que llegaría al partido muy cansada tras jugar una prórroga frente a Rumanía en cuartos de final. La verde amarela gozó de innumerables ocasiones para marcar, pero entre las paradas de Ravelli y el desacierto brasileño, los escandinavos llegaron con vida hasta el final. La expulsión de Thern castigó definitivamente a los nórdicos, que acabaron claudicando a 10 minutos para el final. Jorginho centró desde la banda derecha y Romario se elevó para marcar el único tanto del partido. Brasil mereció ganar por más goles, pero a pesar de su falta de puntería, estaba justamente en la final. Las selecciones de Italia y Brasil repetían la final del Mundial de México 70, aunque esta vez ofrecieron un espectáculo mucho más tedioso. La selección ganadora se coronaría como tetracampeona del mundo, y por primera vez en la historia, la final mundialista acabó sin goles. La prórroga dejó claras ocasiones para ambos equipos, aunque finalmente el título se resolvería también por primera vez desde la tanda de penaltis. Varese y Santos fallaron los dos primeros lanzamientos, y tras 4 aciertos consecutivos, Massaro se topó con Taffarel. Dunga desniveló el marcador y dejó toda la responsabilidad a Roberto Baggio. La estrella italiana mandó su remate a las nubes y Brasil se proclamaba campeona del mundo por 4ª vez en su historia. Tras perder la final de Francia 98 y la grave lesión de Ronaldo, la selección brasileña pasó muchos apuros para clasificarse para el Mundial de 2002. La verde amarela destituyó a 2 seleccionadores y con la llegada de Scolari logró un sufrido billete a Japón y Corea. A pesar de las dudas que había sobre el estado de su rodilla, Ronaldo fue incluido en la convocatoria definitiva y Brasil viajó a tierras asiáticas con una selección plagada de estrellas. La canariña inició su aventura mundialista ante una combativa Turquía, que se puso por delante en el marcador con un tanto de Hasan Şaş. En la segunda mitad, Brasil se volcó al ataque y Ronaldo logró hacer el empate en su retorno con la verde amarela. Los otomanos aguantaban las embestidas brasileñas, pero a 5 minutos para el final, el árbitro señaló un polémico penalti tras un agarrón sobre Luisao fuera del área. Rivaldo marcó el 2-1 de la victoria y ya en el tiempo de descuento protagonizó una delirante simulación que provocó otra expulsión de los turcos. Brasil debutaba con victoria, pero su pobre juego y el polémico arbitraje dejaban dudas sobre la canariña. En el segundo partido Brasil demostró su superioridad y goleó a China con un rotundo 4-0. Roberto Carlos fusiló a los asiáticos con un tiro libre y a la media hora Rivaldo empujó a las mallas el segundo. El 11 brasileño transformó un penalti sobre Ronaldo y el fenómeno se encargó de cerrar la goleada de los brasileños. Brasil se clasificaba para octavos por la vía rápida y afrontó el partido ante Costa Rica con ganas de divertirse. Ronaldo amplió su racha goleadora y en los primeros 12 minutos anotó 2 goles más para su cuenta. Edmilson marcó un golazo de chilena y Rivaldo Jr. contrarrestaron los goles costarricenses para despedir la primera fase con un espectacular triunfo por 2-5. La canariña llegaba a las eliminatorias con 3 victorias y 11 goles a favor, pero sudaría para superar a Bélgica en octavos de final. Los europeos superaron a los de Scolari en la primera parte, pero sufrieron la polémica anulación del gol de Wijnaldum. En la segunda parte Marcos salvó a Brasil con paradas increíbles y los sudamericanos acabaron llevándose la victoria por sus individualidades. Rivaldo marcó la diferencia con un golazo en el minuto 67 y Ronaldo ya en los minutos finales puso la sentencia con el 2-0 definitivo. En
cuartos esperaba una rocosa selección de Inglaterra, que llegaba como una de las favoritas tras el gran juego desplegado en las rondas anteriores. El equipo de los Three Lions comenzó golpeando primero, y tras un error de Lucio, Owen puso por delante a los ingleses. Brasil no conseguía doblegar el muro defensivo de los de Eriksson, pero justo antes del descanso, Ronaldinho protagonizó una espectacular cabalgada que Rivaldo alojó en la portería. La magia de Ronnie volvió a emerger en el inicio del segundo tiempo, y con un tiro libre impredecible, Ronaldinho sorprendió a Seaman para marcar el gol de la remontada. Poco después el mismo protagonista sería expulsado tras una entrada a destiempo sobre Mills, pero a pesar de estar en inferioridad, Brasil ganó 2-1 y alcanzó las semifinales. La selección canariña estaba a un paso de la final, pero antes tendría que reencontrarse con la sorprendente selección de Turquía. Los otomanos comenzaron mandando, pero pronto se vieron acorralados por los ataques sudamericanos. Rustum mantuvo con vida a los turcos hasta el inicio de la segunda parte, cuando Ronaldo inició una potente arrancada que finalizó con un punterazo que acabó en el fondo de las mallas. Al fenómeno le dio suerte su estrafalario peinado, y la Seleção alcanzaba la gran final de Yokohama. El 30 de junio de 2002, Brasil y Alemania se enfrentaban por primera vez en una final de la Copa del Mundo. Ronaldo y Oliver Kahn protagonizaban el duelo de dos estilos antagonistas, pero que confrontaba a los dos mejores equipos del torneo. Sin el sancionado Michael Ballack, Alemania cedió terreno a Brasil, pero Kahn le ganaba el duelo de leyendas a Ronaldo con paradas increíbles. Cleverson hizo temblar el travesaño alemán con un chutazo desde fuera del área, y al inicio del segundo tiempo, Alemania respondía con un disparo al poste de Oliver Neuville. Mediado el segundo tiempo, Ronaldo recuperó el balón en campo contrario, y Rivaldo conectó un zurdazo que Kahn fue incapaz de controlar. El fenómeno aprovechó el rechace del portero alemán y puso por delante a Brasil en la final. A 10 minutos para el final, Rivaldo volvió a asistir a Ronaldo sin tocar el balón, y el delantero puso la sentencia con su octavo gol del campeonato. O Fenómeno se proclamaba máximo goleador del Mundial y renacía tras 2 años de sufrimiento para dar el campeonato a la canariña. Sin tiempo para más, Brasil se proclamaba campeona del mundo y agrandaba su leyenda como la mejor selección de la historia al levantar su 5ª Copa del Mundo. Esta ha sido la increíble historia de la pentacampeona del mundo, una de las mejores selecciones de todos los tiempos y la reina de los mundiales de fútbol. ¿Cuándo crees que la selección brasileña volverá a levantar la Copa del Mundo? Escríbemelo en los comentarios, dale a like al vídeo y rememora la historia de todos los mundiales en esta lista de reproducción.